Bienvenidos a nuestro canal. Queremos conocer tus opiniones sobre los contenidos. Deja tus comentarios en la parte de abajo. Por favor, danos un like. Recuerda suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos. Ok, doctor, aquí preguntan por qué se sienten espontáneamente los mismos escalofríos de las crisis focales temporal izquierdo. Es María que pregunta. No sé si María quieras abrir tu micrófono y contarnos a qué te refieres con esa crisis y así el doctor pueda responder. Es que se sienten los mismos escalofríos espontáneamente cuando no estoy convulsionando. Entonces, es lo que quiero saber es que si estoy convulsionando, aunque no lo siento así. María, las crisis usualmente que tienes, ¿cómo son? Las que te dan usualmente. ¿Usted cuándo va a comenzar? Sí, las que tú reconoces como convulsión, ¿cómo son? Siento que va a comenzar, siento como un dolor como en el estómago cuando uno hace abdominales. Ajá. No entiendo lo que me dicen, no me puedo expresar con hablar y me pongo a veces rígida y siento como ansiedad. ¿Y se te altera la conciencia? ¿Te desconectas? No, 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 eres consciente todo el tiempo, perfecto. Cuando tú dices lo de los escalofríos, ¿esos escalofríos es como lo que sientes en el abdomen? no. ¿O son En el propios momento de las escalofríos? crisis siento los mismos escalofríos, Ok, como que perfecto. empiezo a temblar, no sé. Ok, eso es interesante, miren. Lo que me acabas de decir inicialmente que reconoces como crisis, pareciera ser mucho el hipocampo o el temporal mesial. Tus crisis parecieran ser muy Eso temporales. es lo que yo tengo, sí. Correcto, una esclerosis mesial temporal probablemente, exacto. Entonces mira que esa esclerosis mesial temporal es muy posible que esa descarga se vaya un poquito hacia la ínsula, que es otra estructura que está ahí adelantico. Y esa ínsula a veces puede dar, digamos que síntomas muy bizarros, como sensación de ahogo, como escalofríos, como palidez, como taquicardia. Eso. Entonces, es posible que lo que hagas así como escalofríos, que tengas por ahí de manera espontánea, que duren corto periodo de tiempo, puedan ser algunas especies de auras. Entonces, sería muy importante, si tú estás teniendo esto muy seguido, que se lo menciones a tu médico para que te mande una telemetría y poder ver si cuando haces estos escalofríos realmente haces descargas en tu cerebro. Porque si se confirma que esto es un equivalente de descargas, pues debería ser ajustado tu tratamiento, a pesar de que no Sí, hagas. pero mira, perdón, no sale diagnóstico ni nada. Ah, bueno, sí, ¿ya te han hecho telemetrías? Sí, sí. Ok, y los escalofríos aparecen cuando se están telemetreando, pero no hay descargas, ¿sí? Sí. Ok, entonces probablemente no sean, aunque quiero serte muy honesto con algo. Si llegase a ser la ínsula es muy profunda, entonces es una estructura que a veces no deja ver muy bien en las telemetrías. Sin embargo, si no se vio absolutamente nada y te hicieron una buena telemetría en un buen centro de más de 72 horas y no encontraron nada, es posible que lo que estés haciendo, como esos episodios de temblor, se deban a lo que ha llamado en algún momento Susana parte de alguna pseudocrisis, ¿sí? Una manifestación emocional. Entonces, en ese aspecto, tocaría pues acompañar un poquito desde la parte de neuropsicología, ayudarte un poquito con las terapias cognitivo-conductuales. Si no hay una causa mejor que explique estos síntomas, muy probablemente estén ahí asociadas un poco con pseudocrisis. Pero lo que te digo es que hay que ser muy cautos. Hay que hacer hay que hacer un muy buen rastreo de estas manifestaciones. Si ya te hicieron una buena telemetría en un buen centro de más de 72 horas y te dijeron, no, mira, no encontramos absolutamente nada, pues hay que creer y probablemente sean manifestaciones que no tienen que ver con crisis, sino más bien con pseudocrisis y ayudarte un poco con algún ansiolítico, terapia cognitivo-conductual, para que esto no sea tan frecuente. Doctor, una pregunta sobre... Perdón, otra cosa. Porque uno siente la parte donde dan las crisis, que es el izquierdo, siente a veces uno como dormido esa parte. Bueno, ahí hay varias, digamos que varias explicaciones. Normalmente no debería sentir dormido el sitio donde viene la crisis. Normalmente se duermen o pueden dar auras sensitivas del lado contralateral, pero el 2% al 5% de los pacientes pueden hacer adormecimiento en esa misma área. ¿Por qué? Porque es que en nuestro cerebro existe un lóbulo que se llama el lóbulo parietal. Si la crisis, acuérdense que las crisis son descargas, las crisis no son más que
un circuito de neuronas que funciona de manera irregular y dan descarguitas eléctricas. Entonces hay unos circuitos. Si te comienza en el temporal y esa descarga llegara a mandar una ondita hacia el parietal, en el parietal está toda nuestra sensibilidad. ¿Qué es lo que le pasaba a mi paciente que les expliqué ahorita? Ella sentía un corrientazo, como si le pegaran un pringonazo. Algunos pueden sentir como que se le duerme la mano, como si se hormigueara, y después de ahí da la crisis. Es porque en ese parietal está representado toda nuestra sensibilidad, pero lo usual es que la sensibilidad está representada en nuestra corteza contralateral. Por eso la mayor parte de las veces esos síntomas sensitivos los sentimos, digamos que si las descargas son izquierdas, lo deberíamos sentir en nuestro lado derecho y viceversa. Si las descargas son derechas, deberíamos sentirlo en el izquierdo. Sin embargo, con los estudios eléctricos que se hacen hoy en día de electrodos profundos, se ha encontrado que un porcentaje muy pequeño de pacientes, entre el 2 y el 5%, lo sienten del mismo lado. Quiere decir entonces que probablemente tú estés teniendo alguna proyección de esas descargas hacia el lóbulo parietal. María. Por ejemplo, ahorita siento la parte dormida en el izquierdo, ahorita mismo. ¿Y Estaba cuánto, medio dormido. ¿Y cuánto te puede durar eso? A veces 30 minutos. Cuando es tan largo, ok, cuando es tan largo, María, yo pensaría que pudieses estar haciendo manifestaciones de pseudocrisis, ¿sí? Si te han monitorizado, no, normalmente las manifestaciones sensitivas son muy cortas. Cuando son crisis reales, son 20, 30 segundos, ¿sí? Máximo 60 segundos. Cuando los síntomas son tan duraderos, media hora, una hora, ¿sí? Normalmente no son parte de la epilepsia, ¿de acuerdo? Entonces, por eso te digo que es muy importante hacerte una muy buena monitoría, acompañarte de un grupo y mirar a ver si es que hay que hacer acompañamiento. ¿También síncope vasovagal? También hay que interrogarlo, pero que el síncope vasovagal da otra cantidad de manifestaciones. Síncope vasovagal te va a dar visión borrosa, adormecimiento de la boca, adormecimiento de las manos y te puedes ir al suelo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es otra cosa que se llama síncope vasovagal, que no tiene que ver con la epilepsia, pero que hay que tenerlo en cuenta que puede pasar en algunos pacientes con epilepsia. Eso es la causa más frecuente de un síncope vasovagal. A veces son trastornos del ritmo, o hay taquicardias, o hay bradicardias, entonces es importante hacer otros estudios del corazón y tratarlo siempre con el cardiólogo y el neurólogo juntos, ¿sí? Ok, gracias María por por contarnos y ha sido muy interesante esta parte. Aquí está, creo que Rosalba por el comité verificador y me gustaría que pudieras abrir tu cámara porque ella tiene varias preguntas. Aquí dice, ¿puede darse al mismo tiempo las crisis con un infarto del corazón? Que si hay riesgo de infarto digamos, en la población con epilepsia. Abre tu micrófono. ¿Listo? No, pues yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta. Dale. A mí primero las convulsiones me empezaban en la mano izquierda y perdón, en la mano derecha y luego me pasaron a la mano izquierda y no me volvieron a la mano derecha. ¿A qué se debe eso? Ahí habría que ver muy bien qué estudios tienes, cómo fueron la mayoría de tus crisis. Normalmente hay que ver, hay un tipo de epilepsia que se llama epilepsia con foco migratorio, pero usualmente ese foco migratorio se llama epilepsia focal familiar con focos variables. La verdad, ese tipo de epilepsia tiene antecedentes familiares. Si en tu casa no hay antecedentes de crisis de características similares, probablemente no sea y habría que reinterrogar realmente qué es lo que hacías en la mano. No es muy común que empiece una crisis en una mano y se pase para la otra, ¿sí? Habría que ver si las de algunas de la mano son pseudocrisis o habría que ver si es otro fenómeno de movimiento que no se haya diagnosticado, porque, ahora te explico una cosa, cuando hay una crisis muy focal, como nos decía Egna, como nos decía Victoria, el foco es una normalidad en la estructura, o sea, en el cerebro. Si te empezó en una mano derecha, lo que uno esperaría es que existiera alguna normalidad en tu corteza izquierda. Es muy poco probable que aparezca aquí un daño y que luego tengas otro daño en el derecho y ahorita se pase para acá. Es muy poco probable. Habría que reinterrogar nuevamente
qué es lo que te ha estado sucediendo y si es que hay algún tipo de movimiento anormal que no te han diagnosticado, que no sean las crisis o que estén haciendo algún tipo de pseudocrisis. Para ello es necesario no solamente la historia clínica, sino ver qué electroencefalografías te han hecho, si te han hecho videotelemetría, si tienes resonancia, como para tratar de hacer una aproximación diagnóstica más adecuada. Gracias, gracias, doctor. Creo que es Rosalba, ¿quién está ahí? Sí, señora Rosalba. Hola, buenos días, ¿cómo está? Bueno. Pues si quiere intervenir con sus preguntas y doctor Reclara, gracias. Listo, bueno, yo quiero redondearle para que más o menos el doctor me ubique. Yo soy mamá de un joven que hace 1 año y medio presentó diagnosticado con epilepsia focal, ¿sí? En el momento que a él le dio los 2 primeros, digamos, convulsiones, fueron más o menos asociadas con un infarto, le produjo un infarto, ¿sí? No sé qué relación realmente tenga la epilepsia con el infarto, o es totalmente aparte. Y en segundo lugar también lo que yo le comentaba en relación a la reacción que tienen algunos alimentos con la medicación, es porque a mi hijo efectivamente el medicamento le está tomando la glucosamida de 200 miligramos y cuando toma la glucosamida no puede comer banano. Todo lo que es con potasio le altera de una vez y le da la convulsión. Entonces a eso me refería de pronto con los productos alimenticios, ¿sí? Y el medicamento. Y por último, pues también igual, como presentan en varias, han manifestado varias personas, a él también le empieza con, digamos, la mano derecha, es la que empieza a quedársele tiesa, ¿sí? Y va empezando a hablar incoherencias, que realmente uno no le... Él está consciente, pero está hablando todas las incoherencias que él después dice que no recuerda absolutamente nada. Pero él en el momento, uno lo mira y uno le habla y él está consciente de lo que uno le está preguntando y lo que uno le habla. Y a lo que uno le pregunta, él contesta, pero no tiene coherencia lo que responde. Entonces yo no sé si eso tiene algo que ver también con el medicamento y los productos que consume, porque o si no, yo le estoy dando más o menos una dieta cetogénica, ¿sí? No tan estricta, pero sí más o menos puntualizando a que sea dieta cetogénica. Entonces, lo que me inquieta a mí es si realmente estoy haciendo mal en combinar esa dieta con el medicamento que está tomando. Esas son mis 2 inquietudes puntuales. Gracias, Rosalba. Bueno, tiene varias inquietudes ahí, Rosalba. Voy a intentar resolvértelas todas. El infarto, básicamente, cuando me hablas de infarto cardíaco, uno puede tener un infarto cardíaco y como manifestación del infarto es posible. ¿Por qué puede suceder esto? Hay unas cosas que se llaman convulsiones sintomáticas. Entonces yo puedo hacer convulsiones si se me baja el azúcar, yo puedo hacer convulsiones si el corazón se me bloquea, una cosa que se llama bloqueo auriculoventricular. Pero en caso puntual del infarto, es que si se infarta el corazón, ese corazón, la pared muscular del corazón comienza a funcionar de manera irregular y pudiese mandar un coagulito hacia el cerebro y hacer un infarto cerebral, ¿de acuerdo? Si ese es el contexto, los pacientes que hacen infarto cerebral pueden quedar sufriendo de epilepsia y hay niños que sufren infartos cerebrales en el contexto agudo, ¿sí? Pero los infartos cerebrales son más frecuentes en personas adultas. Entonces habría que ver muy bien qué fue lo que sucedió con tu hijito. Si se hizo un infarto cerebral, un infarto cardíaco, ¿por qué lo hizo si era tan joven? ¿Será que tenía alguna alteración de la coagulación? ¿O hizo una arritmia y se infartó? Pero cuando me preguntas si el infarto cardíaco puede dejar convulsiones, claro que sí. Y más si llega a mandar un coagulito al cerebro, entonces hace un infarto cerebral y queda posiblemente una epilepsia secundario al daño que generó ese pedacito que se infartó en el cerebro. Entonces, esa sería como tu primera respuesta a la primera pregunta. La segunda respuesta con respecto a la alimentación es muy importante cuando me aclares el escenario, porque realmente los alimentos, como les dije, no hay evidencia que ningún alimento genere crisis, exceptuando el extracto de uva puro,
pareciera que disminuye los niveles de ácido valproico y limotrigina. Entonces, hay que ser muy cautos con tomar extracto de uva puro, porque pareciera que disminuye un poquito los niveles de algunos anticonvulsivantes, entonces eso podría generar convulsiones. Pero cuando me dices que es en el contexto de un paciente que está con terapia cetogénica, ahí sí es muy importante, porque recuerden que si ustedes se van a adherir a una terapia cetogénica, la terapia cetogénica es a base de grasas. Ustedes deben estar asistidos por una nutricionista experta en el asunto y además acompañados de su neuropediatra o un neurólogo de adultos especialista en epilepsia. ¿Para qué? Para seguir un régimen nutricional y unas indicaciones puntuales. Todas las personas que hacen terapia cetogénica deben seguir con unos, digamos que, exámenes en sangre que se deben hacer con cierta periodicidad. Una de las alteraciones de la dieta de la terapia cetogénica es que puede generar osteoporosis con el tiempo, que puede dar intolerancia gástrica, que puede dar estreñimiento o puede dar en algunos un poquito de diarrea, entre la disminución de otros oligoelementos que deben medirse en sangre. Entonces hay que estar muy juiciosos con eso. ¿Qué pasa si yo le mezclo a una terapia cetogénica dulces? Pues va a funcionar mal y entonces ahí van a venir probablemente las crisis. Entonces cuando tú me dices, yo le doy banano y asumes que de pronto son los productos con potasio, yo diría que probablemente estamos en relación con productos dulces. Si tú le das terapia cetogénica, lo ideal es que no deberías mezclarle muchos carbohidratos, no dulces, no chocolates, porque eso haría que pudiese convulsionar. Es más o menos ese el orden lógico de la interpretación de lo que sucede en tu caso. Gracias, Rosalba, y gracias, doctor, por esa respuesta tan interesante y habernos también vinculado el tema de la dieta cetogénica, que es tan importante. Aquí hay una pregunta de Fiorella, o una sugerencia, que nos hablará un poquito de del traumatismo encefalocraneano. Perfecto, Fiorella. Mira, el traumatismo craneoencefálico está hoy en día considerado como una causa de epilepsia, sin duda alguna. Va a depender de qué tan severo haya sido ese trauma craneoencefálico, ¿sí? Entonces, hoy en día uno puede tener trauma craneoencefálico porque te caes en las gradas, te golpeaste la cabecita y te da un trauma craneoencefálico leve, o está el escenario en que estabas montada en un caballo y el caballo te tiró y quedaste inconsciente un buen rato por el trauma craneoencefálico y resulta que hubo un sangradito, o el que va en la moto a toda velocidad y se chocó con un carro y ese paciente hizo un daño cerebral un poco mayor. Mira que los escenarios son diferentes. Siempre y cuando exista una alteración en la estructura secundaria al trauma, hay posibilidad de que esa estructura que se aporreó o se golpeó de forma severa en el tiempo pueda producirte epilepsia. Entonces, si hubo sangradito dentro del cerebro, es probable que pueda generarte epilepsia. Pero no todos los traumas leves realmente es muy poco frecuente, que si el trauma, tú te golpeaste la cabeza por decir algo a los 7 años y ese golpecito nunca te generó pérdida de la conciencia, no te generó sangradito ni nada, es muy poco probable que ese golpe en tu infancia sea el causante de tu epilepsia después, ¿sí? Los que causan epilepsia son traumas mucho mayores, moderados a severos, que generan sangrado o contusión y un poco de afección del parénquima del cerebro. Ok, gracias, doctor. Yo creo que ya hemos, digamos, culminado este taller. Gracias por las personas que han participado comentando su historia clínica y su historia con las crisis. Gracias, doctor, por estar acá, por compartir, por estar, digamos, todo el equipo de INEP, del Instituto Neurológico del Pacífico. Así que muchas gracias por estar. Muchas gracias, doctor, por sus aportes. No sé qué quiera añadir. Quiero añadir una última cosita y de pronto contestarle a Fernanda, que por acá al último nos copió. ¿Hay una pregunta? Ajá, Fernanda Salmerón. Ella nos dice, ¿por qué se altera el eje y no se observa visiblemente nada? Es decir, estaba mi hijo en el estudio, se alteró 6 veces durante el mismo, pero lo estábamos viendo y no pasó nada. ¿Pudiese observarse? Yo interpreto más o menos lo que ella escribe aquí y es que probablemente su hijo hizo como crisis y en el electro no se vio nada, ¿sí? Eso es lo que denominamos posiblemente pseudocrisis, ¿de acuerdo? Normalmente cuando tenemos una muy buena, digamos que un buen sitio de toma de electroencefalografías
y el paciente hace lo que, digamos que la familia cree que son las crisis y no aparecen descargas epileptiformes, quiere decir que esas crisis no son crisis reales, y es lo que Susana nos hablaba desde el comienzo, se llaman pseudocrisis. ¿Hay pseudocrisis, como les digo, en los niños? Sí, a veces por estrés emocional, por cambios anímicos. Ellos no es que se hagan, sino que hay un circuito que expresa una manifestación clínica que no necesariamente tiene que estar relacionadas con actividad eléctrica. Pero como les digo, hay estructuras también hay estructuras muy profundas en el cerebro como la ínsula, que podrían... Perdón, pero es al revés, al revés. Se altera el eje G, pero él no hace nada, o sea, de manera evidente. Ok, Fernanda, muchas gracias por aclararme esa situación. También es posible. A ver, te cuento. Para que uno haga manifestaciones motoras o manifestaciones evidentes, habría que ver dos cosas. Hay crisis que se llaman crisis no motoras, y es que simplemente se desconecta, y uno puede tener en el electro descargas de punta, onda lenta generalizada, las famosas ausencias, ¿sí? Y no hay ninguna manifestación clínica. A veces pueden abrir un poquito los ojos o hacer chupeteo, pero si ese no es el caso, existe otro escenario en el que los pacientes, a pesar de no estar teniendo ningún tipo de manifestación evidente a nuestros ojos, está su cerebro descargando. Solo cuando se reúnen aproximadamente más de 1200 conexiones neuronales, yo puedo hacer una manifestación evidentemente visible. Miren que esto es algo más complejo desde la parte fisiopatológica. Entonces, Fernanda, cuando tú ves que el movimiento existe, es porque un grupo de neuronas se sincronizó y produjo ese síntoma. Pero cuando digamos que el grupo de neuronas no ha sido suficiente o no se están sincronizando lo suficiente neuronas, tú puedes ver descargas en el electro. Entonces, de ahí la importancia que en algunas epilepsias uno tenga que hacer electros con alguna periodicidad, porque a pesar de que parezcan controlados y que uno no esté viendo crisis, el cerebro puede estar descargando todo el tiempo. Entonces, en algunas epilepsias de la infancia, uno les hace seguimiento porque si está descargando, debe hacerse también ajuste de medicina, a pesar de que no se vean manifestaciones clínicas, Fernanda. No sé si eso de pronto te queda claro o tengas una pregunta adicional. Sí, y la otra parte de la pregunta era si esto tiene que ver algo o es común si mi hijo está dentro del espectro autista. Pues mira que los desórdenes del espectro autista, algunos de ellos están relacionados con manifestaciones epilépticas, pero que tenga una relación directa, no necesariamente, Fernanda. Muchas personas que no tienen espectro autista también hacen descargas sin tener epilepsia. Lo que quiero preguntarte, para que a mí me quede claro, que me queda una duda, ¿tu hijo ya tiene diagnóstico de epilepsia, además de espectro autista, o aún es un diagnóstico? Ya tiene las dos diagnósticos. Desde muy chico, el tema del síndrome de Asperger. Ajá. Y ahora que presentó también la epilepsia focal. Ok. Entonces, si es así, digamos que las descargas que se ven en el electro no tienen que ver con el espectro autista. Si son descargas epileptiformes, realmente es que su epilepsia no está generando movimientos, pero sí está generando descargas en el cerebro. Entonces, a ese, digamos que ese pequeño punto, Egna, era que me quería referir, porque como íbamos a hablar de los diferentes tipos de crisis, se me quedó faltando uno, vale, que era precisamente el generalizado no motor. Miren que es muy complejo porque la gente no lo reconoce muchas veces. Las ausencias, sí, porque a veces hay personas que como que se quedan mirando al horizonte y hacen como sensación de chupeteo, ¿sí? 30 segundos, 40 segundos, pero hay personas que no hacen absolutamente nada. Y hay personas que pueden hacer estatus epiléptico no motor. Son aquellas personas que pueden estar simplemente dormidas y no responden absolutamente a nada. Entonces son aquellas personas que están hospitalizadas y no tienen infección, no tienen alguna alteración electrolítica, ni de sodio, ni de potasio, ni de magnesio, ni tienen otra alteración que explique el estado de conciencia, y lo que puede ser es que está haciendo descargas cerebrales sin hacer ninguna manifestación motora. Eso se llaman crisis generalizadas no motoras, y también pueden hacer estatus epiléptico. Entonces mira que es muy importante conocer esto porque incluso en el mismo grupo médico hay mucho desconocimiento con respecto a esto. Lo vemos mucho en las unidades de cuidado intensivo. Pacientes que dicen, mire, pero es que el paciente no, nada que despega del ventilador, ¿qué será que tiene? No está infectado, no tiene nada que me explique por qué está así.
cuando uno lo va a monitorizar, están descargando. Ese cerebro está descargando muchísimo, pero uno no ve nada, que es más o menos lo que nos dice Fernanda. Entonces, esos pacientes entran en estatus epiléptico y hay que ajustarles la medicina, a pesar de que uno no ve movimientos. Entonces, sí es muy importante que ese concepto también quede claro, que no lo habíamos tocado, porque siempre nos asustan mucho las crisis en las que uno ve, ¿no? Uno dice, no, es que me preocupa mucho porque son crisis muy abruptas, sacudidas, que puede hacer que el paciente se lastime y son las que más nos preocupan. Pero este nuevo espectro de las crisis no motoras también hay que conocerlo porque son iguales de nocivas para el cerebro. Entonces, si algunos de ustedes reconocen sus familiares, en ustedes, que a pesar de que ya no hagan crisis motoras, están haciendo crisis que de pronto se queden con la mirada fija o que no respondan, pues son crisis de ausencia y hay que tratarlas también. Ok, gracias, doctor. Y No, despedirme y decirle a Juan Camilo, que por ahí me estaba preguntando que lo del zumo de uva, el zumo de uva puro es el que tiene unos cuantos estudios que pareciera ser que disminuye un poquito la concentración de la motrigina o de ácido valproico. Entonces, si toman mucho zumo de uva puro y están consumiendo la motrigina o ácido valproico, traten de no hacerlo tan frecuente porque podría bajar las concentraciones del ácido valproico y la motrigina y esto llevar a que tengan crisis. Son 2 o 3 estudios que han salido respecto a eso. Es algo muy nuevo, la verdad. Si alguien tiene una experiencia similar al zumo de uva, sería genial, Egna, que en algunos de los talleres nos lo contaran, porque es algo que está muy nuevo realmente y pareciera ser que baja los niveles de fármacos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias a todos. Gracias por apoyar nuestra labor de educar y concientizar sobre la epilepsia. Queremos conocer tus opiniones sobre los contenidos. Deja tus comentarios en la parte de abajo. Por favor, danos un like y recuerda siempre suscribirte.